tiene que ser el día lunes porque yo tengo que corregir eso y tengo que subir las notas del aula virtual el día 13. Recuerde que el 13 de agosto se termina el semestre. Bueno, estamos con eso y se supone que vamos a guardar esto. Vamos a las notas del sistema, nota, aquí está. Hoy día estamos a 7. Ahí estamos. Y ahí están las dos notas. Hay una persona que me dé una prueba, ¿ves? Pizarro en el sistema. Esta otra persona, Felipe González, las dos pruebas ya no ya. Entonces hoy día estamos a 23 del 07 y estábamos haciendo circuitos serie paralelo, electrodinámica, corriente, resistencia, ya. Ya, con eso cerramos entonces. Las notas las vieron, ¿no es cierto? En el aula virtual. Chicos, Sí, sí, profe. estamos listos entonces con eso. Como les digo, las personas que ya hay muchos que ya estarían aprobados ya, ¿o no? Con un 10, con un 20 para la casa el tiro. Entonces vamos a ver en qué estábamos. Para. 28. No, no es eso. Tampoco. Nivelación. Vario, física de 1. 2020. Parece que estábamos aquí. Cerramos esto lo bajamos ahí. Me van. ¿Alguien me puede ayudar más o menos en qué estábamos? Estábamos viendo lo que era electricidad, ¿no es cierto? Electromagnetismo.
pero Profe, pero dígame, los circuitos en serie y paralelo estábamos viendo la... ya, ok, me queda más claro. Gracias. Vamos a ver entonces el tiro. Mm, 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 mm. Aquí tenemos dos problemitas, ¿ves? Entonces los vamos a agregar. Esta fue una prueba que tomé a otro curso, pero que está dentro de la situación de ustedes. Entonces a esto le vamos a colocar. mm, Ya, acá tenemos, dice, tenemos un alambre cuya resistencia es de 5 ohm que pasa a través de un extrusor, de modo que se hace un nuevo alambre que tiene el triple de la longitud que el original. ¿Cuál es la nueva resistencia? Entonces vamos a colocar aquí solución. Ya, acá tenemos entonces el problema. Dice, obviamente vamos a utilizar el concepto, ¿cierto?, de lo que es la resistencia. R igual a Rho la resistividad específica por la longitud del alambre por el área. Que la relación, ¿no es cierto?, entre la resistencia, el material del cual está hecho, el Rho, ¿cierto?, depende, tiene su valor, L es la longitud y A es el área, que son dos aspectos, digamos, de la geometría del problema. Entonces,
dice, utilizaremos ρ igual a L partido por A para calcular la resistencia del nuevo alambre. Entonces, para encontrar ρ se usan los datos originales que son L sub 0 y A sub 0. Donde, ¿qué es lo que son L sub 0 y A sub 0? Son los largos iniciales de longitud y de la longitud y del área del alambre. Entonces, la resistencia inicial son 5,0 ohm y eso es igual a ρ L sub 0 y A sub 0. A ver, hay una pregunta aquí. Buenas tardes, profesor Lucatio. Quisiera consultar la fecha de la siguiente prueba debido a que me imagino que ha cambiado. Don Luis, no ha cambiado la siguiente prueba. La fecha es el día 6 de agosto. Lo acabo de mostrar en la planificación. Bien, entonces ahí tenemos 5 ohm. Los 5 ohm, ¿no es cierto?, de resistencia es en función de su material, del largo inicial y el área inicial, que es lo que nos dicen. Entonces ahí tiene, usted puede despejar ρ, entonces le queda ρ igual a sub 0, L sub 0 por 5 ohm. Entonces de ahí usted puede despejar lo que es ρ igual, ¿no es cierto?, a ahí. Se despeja entonces ρ en función de esos datos y se dijo que el largo final, ¿no es cierto?, es 3 veces el largo inicial, y en términos de un volumen, recuerde que un volumen de un cilindro es área por longitud. Entonces, inicialmente usted tiene L sub 0 por A sub 0 y el mismo volumen es el nuevo largo por la nueva área, de donde usted tiene que una relación, ¿no es cierto?, entre los volúmenes siguen siendo mismos, porque el cilindro, ¿cierto?, usted tiene B sub 0 nuestros cables son de carácter cilíndrico, ¿cierto? Y eso es igual a, como dice acá, L sub 0 por A sub 0. El nuevo volumen no cambia, porque el volumen sigue siendo mismo. Pero ahora es el largo L, porque aumenta L por la nueva área, ¿cierto? Entonces de ahí usted puede sacar una correlación, el volumen del alambre no cambia, entonces si yo igualo
igual ambos, ¿cierto? Usted tiene esta relación. Los volúmenes son iguales, entonces eso te queda eso que está ahí. Y de ahí tú puedes sacar, por ejemplo, que la nueva área, ¿cierto? A igual a L sub 0, despejamos el área A, partimos por la longitud inicial. ¿Ya? Y eso que está ahí, me dicen que el largo, ¿cierto? El largo final, ¿o cierto? Es 3 veces el otro. Entonces esta cosa es igual, largo final del cable, ¿cierto? Es 3 veces su largo inicial. Se nos va L sub 0. Y te queda que de ahí tú implicas que la nueva área es la tercera parte del área inicial. Ahí. Se concluye esa situación. ¿Ya? Y por lo tanto, si tú reemplazas esa situación, ¿cierto? En R, el alambre sigue siendo del mismo material, ¿cierto? Y eso te queda, si despejamos ρ, te queda eso de arriba. Ese ρ que está ahí lo reemplazo por toda esta expresión. Te queda eso que está ahí. Y el área, eso te queda, esa nueva área, ¿cierto? Queda a sub 0 tercios. Ahí. Entonces nos queda 5 ohm a sub 0 L sub 0 por 3 L sub 0, donde la nueva longitud, ¿cierto? Es 3 veces la inicial, 3 L sub 0. Se nos van L sub 0. Ahí. Se nos van a sub 0. Y eso te queda igual. El 3 con el 3 pasa multiplicando. 9 por 5 son 45 ohm. Y ahí estaría entonces el primer problema. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, profe. ¿Ah?
¿No? No, Bien, continuamos entonces con otro problema. Ese del circuito eléctrico lo voy a ver un ratito más cuando veamos circuitos como tal. En este problema, ¿cierto? Lo voy a colocar en la otra hojita para que esté bien ordenado su enunciado y su resolución, ¿de acuerdo? En el segundo problema nos dicen, hay un conductor que tiene una potencia de 100 watts, cuando en sus extremos hay una diferencia potencial de 100 volts. Calcular el diámetro sabiendo que tiene una longitud de 2 kilómetros y una resistencia específica de 1,7 por 10 a la menos 3 milímetros cuadrados por ohm partido por metro. Entonces ahí hay que hacer un proceso de conversión. Los milímetros cuadrados hay que pasarlo a metro cuadrado, eliminarlo, ¿cierto? Y te va a quedar como ohm por metro, ¿ya? Entonces vamos a ir a ver eso. Estos fueron problemas que tomé hace un par de semanas atrás, la semana antepasada. Entonces, datos, el largo del alambre es de 2 kilómetros, 2000 metros, la diferencia potencial son 100 volts, la resistividad es 1,7 por 10 elevado a la menos 3 ohm por milímetro cuadrado partido por metro, la potencia son 100 volts, perdón, son 100 watts, y me piden el diámetro, ¿cierto? En cuestión. Entonces sabemos que una de las relaciones es la potencia es el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. De ahí saco la resistencia, ¿cierto? La despejo y te queda el voltaje al cuadrado dividido por la potencia. Eso serían 100 volts al cuadrado partido por los 100 vatios. O sea, eso te queda 100 por 100 dividido por 100, te queda 100 y eso te queda en ohm. Por lo tanto, la resistencia del alambre es de 100 ohm. Y usando la relación resistencia igual a ρ largo partido por la sección transversal o área, despejamos la sección transversal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ahí está asociado el radio y el diámetro. Esto está dividiendo, pasa multiplicando y, y la resistencia pasa hacia el otro lado dividiendo. Entonces te queda ρ por el largo partido por r. Y aquí te queda 1,7 por 10 elevado a la menos 3 ohm por milímetro cuadrado por metro por el largo de 2000 metros, partido por la resistencia de 100 ohm. Y eso nos queda eso nos queda 1,7 exponente a la menos 3 por 2000 o 2 exponente 3 igual, y eso dividido por 100. Y eso te queda 0,034. Ese metro con ese metro se van, los ohm también se van y eso te queda en milímetros cuadrados. Por lo tanto, el área o la sección transversal es de 0,034 milímetros cuadrados y el área, ¿cierto?, es pi de cuadrado cuartos. Ahí falta un 4. Entonces eso hay que arreglarlo un poco, porque si no se van a... Eso es pi de cuadrado cuartos.
Ahí está. Entonces el diámetro al cuadrado te queda 4 por S partido por pi. Entonces aquí hay que incorporar el valor de pi. Ahí está. Entonces te queda el diámetro al cuadrado es 4 veces la sección transversal o área partido en pi. Obviamente como d está al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer, eso que está ahí como está al cuadrado, vamos a multiplicar todo eso, ¿cierto? Slash, y le ponemos la raíz. Ahí. Copiamos y pegamos. Ahí. Entonces con eso estoy indicando que estoy multiplicando, ¿cierto? Por la raíz cuadrada para despejar d cuadrado, y te queda que d, la raíz de d cuadrado es d, y eso queda la raíz de 4 por el área o la sección transversal 0,034 milímetros cuadrados partido por 3,14. Y eso te queda 0,0433, y eso es igual a la raíz cuadrada de eso, es 0,207 milímetros. Y ese sería el diámetro de la sección transversal. Ahora si eso lo quieres pasar a metro, un milímetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros, multiplicas por 1000 y eso te queda 207 metros, ¿no? ¿Sí? Un milímetro tiene 1000 metros, ¿no? Entonces esto, un metro tiene 1000 milímetros, es decir, corro la coma 3 lugares hacia la izquierda, ¿no? Un metro tiene 1000, por lo tanto 1000 milímetros, por lo tanto 1 partido por 1000. Y 0,207 dividido en 1000, eso te queda 2,07 por 10 elevado a la menos 4. Dos coma cero siete por 10 elevado, ¿cierto? A la menos 4 metros. Copiamos y lo pegamos esto acá. Y ahí estaría el problema entonces resuelto. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Hay alguna consulta, alguna duda de este problema, ejercicio? No, profe, todo claro. Ya. Vamos a hacer este otro problema, ejercicio. Este documento ahí. Le ponemos ejercicio. Este es el problema 3. Socio, este me aparece a cada rato.
Ya, hay una plancha eléctrica de 660 watts, se conecta al enchufe a 125 volts. Entonces tenemos una potencia P igual 660 watts y se conecta a 125 volts. Ahí estamos entonces con las características iniciales del problema. Y nos preguntan qué intensidad de corriente la recorre. Entonces de esta información podemos obtener lo que es, ¿cierto?, la relación P igual a V por I. ¿Por qué ocupo eso? Porque tengo la potencia, el voltaje, me pide la intensidad de corriente. Entonces con eso despejo la intensidad de corriente igual, el voltaje está multiplicando, pasa dividiendo, entonces te queda, eso te queda, La potencia dividida en el voltaje. claro, la potencia dividida en el voltaje. ¿Y eso cuánto nos da? Nos queda, esos son 660 watts dividido en el voltaje, que son 125 volts. Y eso da lugar a qué cosa? Son 660 dividido en 125. 660 dividido en 125 igual 5,28 amperes. Ahí tendríamos entonces la letra A. Vamos con la letra B. ¿Qué nos pide la letra B? ¿Qué carga circuló por la plancha en un tiempo de 5 minutos? Entonces sabemos que la carga Q es igual al producto, ¿cierto?, de la intensidad de corriente y en un determinado tiempo, ¿no? En este caso la intensidad de corriente son 5,28 amperes. Ya, y eso lo multiplico por el tiempo de 5 minutos, pero esos minutos los tengo que llevar a segundos, y son 5 minutos, 5 por 60, son 300 segundos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este amper, bueno, lo voy a bajar así. Esto es coulomb partido por segundo. Entonces aquí se te van las unidades de segundo. Lo vamos a bajar bonito mejor, si no esto pasa aquí al feo. Ahí sí. Coulomb partido por segundo. Entonces se nos van los segundos. Con los segundos. Y eso nos queda igual 5,28 por 300. 5,28 por 300. Igual. Eso te da 1584. Coulomb. ¿Ya? Y si nos preguntan por el número de electrones, eso no está, pero lo vamos a hacer ya.
Ahí. Entonces nosotros sabemos, eso nos lo están preguntando, ¿de acuerdo? Esta pregunta se me acaba de ocurrir, pero recuerda que la carga está cuantizada, ¿cierto? N por E, donde E, ¿qué es lo que es? Es la carga fundamental del electrón. Entonces, si tú quieres el número de electrones N, haces el cociente entre la carga que pasó y el número de electrones, ¿cierto? Entre la carga del electrón. Y eso sería igual a los 1584 coulomb, y esto vale 1,6 por 10 elevado a... ¿Cuánto es la carga de electrón? 1,6 por 10 elevado a la menos 19, ¿no? Sí. Estoy trabajando con la magnitud o módulo, ¿ya? Lo que pasa es que uno se acostumbra a colocar la letra, la letra o la rayita arriba, ¿cierto? Para indicar que es una carga negativa. Y si uno divide 1584 dividido en 1,6 exponente menos 19 igual, y eso te queda 9,9 por 10 elevado a 21. Cargas fundamentales. ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Están ahí, es cierto? Sí, profe. ¿Cómo que se apagó la señal? ¿Se fue? No sé, usted estaba trabajando y de repente veo que se cambia todo. Y luego nos piden hallar, ¿cierto?, qué cantidad de calor se desarrolló en 5 minutos. Entonces vamos a determinar, esta es la letra C, y la energía eléctrica, ¿cierto?, se convierte en energía calórica, y eso es el producto, por ser un sistema conservativo, y eso es P por T. ¿Qué es lo que es P? P es la potencia desarrollada, y la potencia que desarrolla son 660 watts, ¿ya? Y eso lo multiplico por el tiempo, que son 5 minutos, y los 5 minutos son 300 segundos. Ya. ¿Y eso cuánto te queda? Eso te queda 660 por 300. Y eso te queda 198.000. Los watts son joule partido por segundo. Con los segundos se cancelan. A ver, esto lo voy a dejar, lo voy a repetir aquí para que vean la descomposición. Esos son... Y ahí cancelo los segundos. Y por lo tanto, esto es igual a... joule. Pero la energía calórica, ¿en qué se mide? ¿En joule o en calorías? Calorías. Caloría. Entonces, una caloría son 4,186 joules y un joule son 0,24 calorías, ¿o no? Entonces colocamos esto que está aquí. Y lo multiplicamos por 0,24, 0,238, 0,24. Y eso te va a quedar en
calorías. Estamos reciclando varias cosas que hemos hecho en el tiempo. Entonces aquí colocamos 19.800, perdón, 198.000 por 0.24, y eso te queda 47.520 calorías. Y ahí estaría entonces el problema totalmente resuelto. Esto que está aquí, ¿cuántos electrones? Eso lo agregué yo ahora, se me acaba de ocurrir. Pero nos permite reciclar información que ya conocemos. Y al igual, ¿cierto? Cuando yo te pregunto algo, tú dices, profe, el calor se mide en calorías y por eso tengo que hacer el proceso de conversión. Si es energía eléctrica, la dejas en joule. Ya. Ya. Aquí tenemos otro problema, dice por un hilo de ferroníquel de 1 metro de longitud y 0, oh, 0,2 milímetros de sección área y 80 de resistividad micro ohm por centímetro, está sumergido en 1 litro de agua para hacer pasar durante 16 minutos una corriente sin calcular la resistencia del hilo. Entonces, en este problema, vamos a ocupar información que ya tenemos aquí arriba, vamos a ocupar esta relación. La resistencia, ¿cierto?, es ρ L por A. Entonces, en este caso nos queda la resistencia es de 80 micro, 80, son 80 micro ohm. Una micra son 10 elevado a la menos 6. Eso te queda en ohm. Y está multiplicado por centímetro, ¿no? Entonces esos centímetros son
hay que pasarlo a metro. Un metro tiene 100 centímetros, centímetros son 1 partido por 100, 0,01, 1 por 10 elevado a la menos 2. Entonces, eso resulta ser que queda en ohm por metro, ¿no? ¿Es así o no? ¿Sí? El largo del alambre ¿cuánto es? 1 metro de longitud. Y el área de la sección transversal son 0,2 milímetros cuadrados. O 2 por 10 elevado a la menos 1 metro, ¿no? Veamos las características. 1 metro de longitud, sí, es 0,2 milímetros cuadrados de área de sección transversal. Ah, milímetros cuadrados. Ya, eso es el área de la sección transversal. Ahí. Y eso hay que pasarlo a metro cuadrado. Pero 1 milímetro cuadrado, si no me equivoco, es igual a 1 por 10 elevado a la menos 6. Ahí estamos. A ver, voy a hacerlo aquí en el papel. Un metro tiene 1 por 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 milímetros. Elevamos al cuadrado, eso te queda 1 metro cuadrado, es 1 por 10 elevado a 6 milímetros cuadrados. O sea que 1 milímetro cuadrado es 1 por 10 elevado a la menos 6. Sí, está correcto. Es a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, esto aquí lo multiplico por 10 elevado a la menos 6. Y eso te queda en metro cuadrado. Entonces la resistencia R nos queda esa expresión que está ahí. Así que esto te queda, arriba tienes 80 exponente a la menos 8, ¿no? 1 por 1, 1, 10 elevado a la 80,
exponente a la menos 8. Y eso queda dividido por 2 exponente a la menos 7. Abajo. ¿Y eso cuánto te queda? Te queda 4. ¿4 qué? 4 ohm. Ahí está. Y esa entonces sería la resistencia R. 4 ohm. Después que nos piden, nos pidieron la resistencia del hilo, B, el calor producido, el calor producido. Ah, aquí tengo el tiempo. Entonces, el calor, este sería la letra A. Ahí estamos ordenándolos. La letra B, te piden el calor, y el calor, ¿cierto?, es igual a la energía eléctrica, y eso es igual a la potencia por el tiempo. Por el tiempo t. Y la potencia la puedo expresar en términos de qué cosa. B por I, por ejemplo. A, tengo la corriente. Entonces esto sería la potencia I cuadrado R, ¿no? I al cuadrado por la resistencia R. Y eso por el tiempo t. Igual. La corriente son 5 amperes. Todo eso al cuadrado. La resistencia la que acabo de sacar, eso queda multiplicado por 4 ohm. Y el tiempo el tiempo que ha estado conectado, que son 16 minutos. Eso sería 16 y tengo 40 segundos. 16 por 60, ¿no? Eso te queda 960 más 40, 1000 segundos. Eso. Entonces esto se queda 1000 por 4 por 25, porque 5 al cuadrado es 25. Y eso te queda 100.000. O sea, 1 exponente 5. 1 por 10 elevado a 5. ¿Qué cosa? Joule. Y eso nuevamente copiamos y pegamos eso aquí. Y eso lo multiplicamos por 0,24, ¿no? Para pasarlo a calorías. .24 es como un cuarto. Son 1 exponente 5 por 0,24. Eso te queda 24.000 calorías. Entonces tenemos la resistencia. Tenemos la cantidad de calor,
generado. Uf, control Z. Ahí. Ya, ¿y qué más después nos piden en la letra C? El aumento de temperatura, delta T, que experimentará el agua suponiendo que no hay pérdida de calor. Entonces tenemos que la cantidad de calor, ¿cierto? Será MC por delta T. Por delta T de temperatura. ¿Se recuerdan de eso, no? Cuando yo tengo una sustancia en la cual yo le voy a suministrar una cierta cantidad de energía, ¿cierto? La cantidad de energía, ¿cierto? Calórica es el producto de la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por la variación de temperatura. Entonces, esto nos queda... ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces esto te queda el cociente entre la cantidad de calor y eso te queda multiplicado por MC. Igual. Y eso es en el contexto, ¿cierto? Siguiente. Dice acá, el aumento de temperatura que experimentará el agua suponiendo que no hay pérdida de energía. Es decir, todo se transfiere a el agua. Y luego se pierde un 30% de calor. Entonces, acá tenemos la cantidad de energía en forma de calor, que son las 24.000 calorías. El volumen de agua, ¿cuánto es? Un litro de agua, un litro son 1000 gramos, ¿no? Suponiendo que la densidad del agua vale 1, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Estamos asumiendo eso. Y eso lo multiplico por el calor específico del agua. ¿Y el calor específico del agua cuánto vale? ¿Cuánto vale el calor específico del agua? 1. Una caloría, ¿cierto? Caloría por gramo por grado Celsius. Eso. Se nos van las calorías. Se nos van los gramos. Y te quedan los grados Celsius. Y los grados Celsius pasan arriba, ¿no? Entonces te queda 24 grados Celsius. Porque tienen los tres ceros y los tres ceros de acá abajo. 1000 por 1 son 1000, 24.000. Te quedan 24. ¿Qué cosa? 24 grados Celsius. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo ahora. Pero ahora, ¿qué sucede? La cantidad de energía, ¿cierto? La nueva cantidad Q'. Vamos a colocar el Q asterisco. Ahora solamente un 30%, ¿no? Y 30% es 30 partido por 100. O sea, esto es 0,3.
Entonces esto habría que multiplicarlo por 0,3. Porque el 30%, ¿no? A ver, veamos. Dice, no hay pérdida de calor, o sea, el 100% se transfiere. Y dos, que se pierda un 30% del calor, o sea, yo tenía 100, perdí 30, me quedan 70, o sea, tengo que multiplicarlo por 0,7, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Porque el 70% son 70 sobre 100, que es 0,7. Entonces te queda 24.000 por 0,7. Eso te queda 16.800 dividido en 1000. Y eso te queda 16,8 grados Celsius. Ahí está. Entonces, el C es en el pretexto, ¿cierto?, del 100%, y el otro se pierde el 30%, por eso le llamé Q' y corresponde al 70, porque pierdo el 30, me quedo con el 70. ¿Dónde se pierde eso? A través de las paredes laterales del calentador, por la base, por la tapa. El termo también se calienta. Cuando uno le echa agua caliente, cuando uno le coloca agua caliente, ¿cierto?, al termo, se pierde por la tapa, por el fondo y por las paredes laterales, a pesar de que eso está al vacío y todo el asunto. ¿Preguntas, dudas de este problema? Ya. Entonces, en estos problemas lo que hemos hecho es recorrer cuestiones como, por ejemplo, la resistencia eléctrica, el voltaje, la potencia eléctrica, ¿cierto? Conversión de unidades, la resistividad, la potencia eléctrica, etcétera, etcétera, ¿cierto? La conversión de energía eléctrica en energía tipo calórica, etcétera, etcétera. P igual a V por I, la conversión de energía eléctrica en energía calórica, las conversiones Joule a calorías, etcétera, etcétera. Y ahora entonces vamos a trabajar con algunos circuitos eléctricos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta de esto? No, profe. Ya, No, profe. vamos a continuar entonces ahora con circuitos eléctricos. Esta es, ya. Entonces, esta cosa, déjame ver dónde está esa prueba. Aquí está. Vamos a hacer este problemilla. Y esto lo anotamos aquí. Yo más rato les subo esta hoja y todas las cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué problema es este? El 5. ¿Qué tenemos acá? Dice para el circuito de la figura, ahí lo agrandé un poquito más, que se muestra en la figura, encuentre la resistencia equivalente, ve las corrientes a través de los resistores de 5, de 7 y de 3 ohms. El de 5 está aquí, el de 7 está ahí y el de 3 está acá. Y la potencia total de la batería transmitida al circuito. Entonces lo que tengo que hacer es determinar, ¿no es cierto?, también las potencias en cada una de ellas. Entonces, aquí lo que tengo que hacer primero que nada es identificar qué resistencias están en serie o en paralelo. Entonces, vamos viendo. Hay tres resistencias, la de 6, la de 3 y la de 2. ¿Cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Tú vas de esa comunión de las tres, de acuerdo a una expresión que hay para ello, tú tienes que determinar una resistencia equivalente. Esas tres las vas a reemplazar por una, que te queda, ¿cierto?, con la de 7, y esas dos, ¿cómo quedan conectadas? La equivalente con la de 7, ¿cómo quedarían conectadas? En serio. En serie. Luego esas dos en serie, la equivalente más la de 7 quedan en serie, las sumas y te quedan paralelo con la de 8.
Y luego te va a quedar una equivalente a todo ese sistema que va a estar en serie con la de 5. Y ahí obtienes la resistencia equivalente y tienes el voltaje, ¿cierto? O la diferencia potencial, ¿cierto? De 120 volts. La patita grande es el positivo, la patita chica más oscura es el negativo. Sabemos que hay dos sentidos de la corriente, un sentido práctico y un sentido físico. Y nos quedamos con el sentido práctico. ¿Eso qué significa? Que la corriente sale, ¿cierto?, desde la derecha hacia la izquierda, sube por la de 5, llega a un nodo, a un punto, ¿cierto?, común, donde se subdivide en cuestión y luego se produce todo el proceso en cuestión. ¿Está claro? Entonces, ese problema ya lo tengo un poquito resuelto también. Vamos a ir a buscar su resolución. Estos problemas son de largo aliento. Pauta, aquí está. Mire, es de largo aliento, ¿eh? Mire el problema. Mire. Entonces lo vamos a ir haciendo por parte. Vamos a colocar aquí. Ya. Entonces, dijimos la de 6, la de 3 y la de 2 en paralelo. Entonces, solución. Este es el problema 5. La resistencia de 6, de 2 y 3 en paralelo. Entonces, la resistencia equivalente, 1 partido por la R equivalente, es 1 partido por 6 más 1 partido por 2 más 1 partido por 3. Tú tienes dos opciones, sacas mínimo común denominador, 6 por 2, 12, 12 por 3 son 36, 6 en 36 son 6, 6 por 1 son 6, 2 en 36 son, 2 en 36 son 18, ¿no? 18 por 1, 18, 3 en 36, 12, 12 por 1, 12. Te queda 18, 12, son 30 más 6 son 36, 36avo te queda 1 ohm, que sería la resistencia equivalente. Entonces, en vez de tener esas tres conectadas de esa manera, colocó una de 1 ohm. Vamos a achicar esto un poquito. Ahí está, pues ve lo que yo les decía, la de 6, la de 3, la reemplazaste por una de 1. Entonces creo que sería conveniente, ¿cierto?, que en la prueba también hagan este tipo de cosas que o en el ejercicio después te puedas devolver hacia atrás. Entonces tienes una de 1. Y la de 1 y la de 7, ¿cómo quedan conectadas? En serie. Entonces la de 1 y la de 7 en serie, tiene la R equivalente asterisco, 1 más 7 son 8 y tiene la R equivalente. Entonces ahora te queda, vamos a agregar los otros. Copiamos y pegamos aquí a continuación. Entonces ahí te queda vamos a achicar esto un poco. La de 7, la de 1 y 7 te quedó una de 8. Y luego, aquí tienes estas
4 que están aquí fueron equivalentes a una de 8 y las dos te quedan en paralelo. Entonces, pues las resistencias de 8 y de 8 quedan en paralelo. Tenemos 1 partícula equivalente, 1 octavo más 1 octavo. Son 2 octavos, simplificamos un cuarto y de ahí saco la R equivalente, que es 4 ohm. Entonces ahora te quedó una de 4 ohm. Entre 1 octavo y 1 octavo te queda una de 4. ¿Y esas dos cómo están conectadas? Las últimas están conectadas en serie, entonces te quedan 4 más 5 son 9 ohm. La resistencia equivalente total son de 9 ohm. Y tienes digamos, una pila, una batería, un generador que te está generando una diferencia potencial de 120 volts. Entonces, vamos a continuación a seguir. Entonces, te pedía, ¿no es cierto?, hallar la resistencia equivalente. Encuentre la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es de 9 ohms. Y ahora vamos a trabajar con las otras partes para calcular la corriente. ¿Dónde está esta cosa? Aquí, pauta, corrección esta. Oh, ¿dónde está? Y ahí logré meter todo en un mismo sistema acá. Listo. Entonces ahora vamos a aplicar la ley de Ohm, voltaje, ¿cierto? La ley de Ohm, el voltaje o la diferencia potencial o la FEM es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia. La FEM es de 120 volts, la corriente que está generando es I, incógnita, y esto vale 9 ohm. Entonces simplificamos ahí, despejamos la corriente, 120 en 9, y te manda entonces, te está mandando 13,3 amperes. Y por esa de 9 pasarían 13,3 amperes, que es equivalente a la de 5, ¿no? Entonces en la resistencia de 5 ¿no es cierto?, pasan 13,3 amperes. Por lo tanto, porque esa estaba solita y esta surgió de la de 4, de 8 y 8. De la figura y sus 4 también vale 13,3. Entonces, fíjense bien, por favor, me devuelvo. La corriente va para allá, 13,3, 13,3, 13,3, 13,3. Ya sabemos que por la de 5 pasa 13,3. Llega a un nodo, que es un punto común donde se subdivide, ¿cierto?, la corriente, proporcionalmente al valor de la resistencia. Pero como la corriente es inteligente y encontró dos tuberías, aquí llegaron 13,3 metros cúbicos y las tuberías son de 8 milímetros, se subdivide en partes iguales. Entonces, aquí dice la I sub 4, también pasan 13,3 y surge de dos resistencias en paralelo de 8 y de 8, por lo tanto la corriente se divide en partes iguales. Entonces, si tú divides 13,3, 33 en 2, te quedan 6,665 que se van por arriba y se vienen por abajo. Entonces ya tenemos estandarizado, fíjate bien, sabemos la corriente que pasa por aquí y sabemos la corriente que pasa por la de 8. Porque ese es el circuito original, por la 8 y la de 5. ¿Ok? Entonces, y eso también os sucede por la de 7, porque la de 7 está en serie con esa, ¿cierto? Ahí, la de 8, ¿ves? Entonces, aquí pasaron 13,3, aquí pasaron 6,65 y por la de 7 también pasan 6,65, porque me piden la de 7 y la de 5, ya tengo estandarizadas las dos. Ahora, esa corriente se va a dividir aquí proporcionalmente a los valores de las corrientes de 6, de 3 y de 2. Entonces la resistencia de 6, 2 y 3 están en paralelo y los voltajes son los mismos, porque tienen un punto común y común. Si tú colocas un voltímetro acá, el voltaje de esta es la misma que esta otra y la misma que esta otra que está acá. Entonces te queda la I sub 3, ¿o cierto? Te queda 6,65 dividido en 3, te queda 2,216 amperes. Entonces por aquí pasan 2,216 amperes, ¿cierto? Por la I sub 3, que es la que nos pedían.
Y luego, vamos acá, donde está pauta 300, a 300, aquí está. Entonces, eso lo vamos a agregar aquí. Ahí está. Entonces tenemos la resistencia, nos pedían la de 5, la de 7 y por la de 3. Y ahí está, entonces por la de 3 pasa a 2,216 amperes. Tenemos las corrientes. Y aquí lo que me hice fue hacerme un cuadrito estadístico, puse toda la resistencia, la de 6, la de 3, la de 2, la de 7, 8, 5, las corrientes que pasan por cada una de ellas que fueron calculadas previamente. Tenemos los voltajes, recuerda que aplica la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, 1,108 por 6 te queda 6,65, 2,216 por 3 te queda 6,65 y 3,325 por 2 te queda 6,65, que corresponden a los voltajes de estas tres resistencias que están en serie. Perdón, están en paralelo. Los voltajes son lo mismo. Para la de 7 te queda 6,65 por 7, te queda 46,55. Para la de 8 ohm te queda 6,65 porque está en serie con la de 8, 53, algo, y para la resistencia de 5 ohm, una corriente de 13,3 te queda 66,5, ahí tienes los voltajes. Y luego las potencias, V por I. Si tú multiplicas 1,108 por 6,65, te queda 7,368, igual cosa 2,216 por 6,65 te queda eso, 3,325 por 6,65 te queda 22,111, 6,65 por 46,55 te queda 309,55, 6,65 por 53,2 te queda 353,78 y por último la de 5, 13,3 por 66,5 te queda 866,44. Esas son las potencias individuales que están generando cada uno, ¿cierto? Potencias parciales, y la potencia del circuito es la suma de todas las potencias, ¿cierto?, del circuito, y eso te queda 1593,98 watts. No es necesario colocarle unidades porque arriba está establecido la resistencia en ohm, la intensidad de corriente en ampere, el voltaje en volts y la potencia en watts. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Entonces, esto, como reitero, fueron problemas de prueba que tomé yo a unas personas el otro día y que está relacionado con el quehacer de ustedes. Y lo más probable es que le vaya a preguntar algún modelo de esas características. Vamos con otro problema. Prueba 302. ¿Dónde está la prueba? Aquí está. Este es el problema 6. Ahí. Vamos a bajar un poquito el guataje esto. Ahí está mejor. Ya. ¿Qué tenemos acá? Dice, se tiene el siguiente circuito, calcular la resistencia equivalente, el voltaje y la resistencia de 20 ohm, los voltajes V1 y V2, C, la corriente que circula por la resistencia de ohm, y D, las potencias disipadas por cada resistencia y el circuito. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un voltaje, una diferencia potencial, una tensión eléctrica generada por una batería, el polo positivo hacia arriba, el negativo hacia abajo, y eso te genera una corriente I sub 0, que pasa a través de una resistencia de 20 ohm. Llega a un nodo y se subdivide, ¿cierto?, en parte proporcionalmente a los valores, en I sub 1, que es la que recorre la resistencia R1 de 10 ohm, generando un voltaje V1 hacia abajo, y por acá, ¿cierto?, pasa la corriente I sub 2 de 2 amperes, que recorre la resistencia, ¿cierto?, de 5 ohm, y la resistencia R sub 3 de 5 ohm. Y lo que se quiere es calcular los voltajes V1 y V2 asociados a la resistencia de 10 y 5 volts. ¿Se entiende la idea o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Se atreven a hacerlo?
Sí, igual sí. ¿Seguro? Ya, vamos viendo. Les voy a dejar la primera parte. Vamos, vamos. Ya, esa resistencia de 5 con la de 5, ¿cómo están conectadas? En serie. En serie. Entonces te queda 5 más 5, te queda una de 10 aquí, ¿o no? ¿Cierto? Sí, Y aquí Sí. tienes una de 10. ¿Cómo quedan esas dos? en paralelo. En paralelo. Entonces te queda un décimo más un décimo, te queda dos décimos y te queda una de 5, ¿no? Más la de 20 te queda una resistencia de 25 ohm. 20 más toda esta que da lugar a 5 te queda una de 25 ohm. Veamos la respuesta. ¿Dónde está la pauta de esto? ¿Qué pasó? Ah, no voy a hablar acá. Espérate. Pauta 302. Hasta la... Aquí está. Copiamos y pegamos. Ahí. Ahí está, ¿ves? Yo tengo que hacer las pautas de corrección con todos los detalles. Entonces te queda RX en serie, la R2 y la de 5, y eso te queda una de 10, lo que yo te dije, ¿no? Entonces esto era una de 10, una de 10. Las dos de 10 están en paralelo, un veinteavo, un décimo más un décimo, te queda dos décimos, y eso te queda una, te queda 10 dividido en 2, porque tienes que multiplicar cruzado, te queda una de 5, más los 20, te queda una equivalente de 25 ohm. Entonces ahora lo que tienes tú es ese circuito simple, tienes una batería, una pila, mandando, ¿cierto? O suministrando un voltaje, una diferencia de potencial o tensión eléctrica de 100 volts, y manda una corriente I sub 0 que pasa por la de 25. ¿Estamos claros, no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Ya, entonces vamos a hacer la otra parte. Copiar, y ahí se la explico. Ya. Entonces tengo I sub 0, aplico la ley de Ohm, po. Voltaje partido por la resistencia equivalente, 100 dividido en 25, 4 amperes. O sea, la corriente que manda el circuito inicialmente aquí es de 4. Entonces aquí se debería subdividir, ¿o cierto?, en una más la otra, de tal manera que cuando lleguen las dos, esta más esta que está acá, llega y sale una de 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Si suponemos que este vale 1, por aquí se van 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, más la 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4. O si esto vale 2, 2, 2, 2, obviamente está aquí 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 más 2 son 4, 4, 4, 4, 4. Pero no siempre los valores son reales, o sea, son como uno lo establece. Entonces la corriente que circula es, por la de 20 ohm es I sub 0. ¿Ya? Y el voltaje de 20 entonces es la resistencia por I sub 0, que vale 4 amperes. Y eso te da un voltaje de 80 volts. Y como I sub 0, lo que yo estaba diciendo, I sub 0 es la suma de I sub 1 más I sub 2, ya la resistencia de 20 ohms está totalmente establecida. Le conocemos el voltaje, la intensidad de corriente, su resistencia y la potencia. Así que está lista y la de 20. Entonces, como I sub 0 es igual a I sub 1 más I sub 2, despejamos I sub 2, I sub 1 como I sub 0 menos I sub 2, y esto te queda 4 menos 2, ¿cierto? Te queda I sub 1, 2 amperes, y los voltajes serían 10 por 2, 20 volts, y el voltaje V2 sería la resistencia R2 de 5 por 2 amperes, que te da 10 volts. Ahí están entonces los voltajes y las corrientes, entonces serían por una por la de 10, ¿cierto? Se van 10 amperes, y por la otra, ¿cierto? Se van 2 amperes en cuestión. Y también creo que coloqué el circuito, esperen un rato, la pauta 302. Ah, y aquí les puse a los chicos
Ahí, copiar. Y pegar. Y ahí están las potencias disipadas. Tengo los voltajes, la resistencia de 20, de 10 y 5. Las corrientes que pasan son 4, 20 por 4, 80. 10 por 2 son 20, 5 por 2 son 10 y 5 por 2 son 10. Y las potencias B por I, o sea, si alguien quiere hacer I cuadrado por R, tendría que elevar esto al cuadrado a 16 por 20 en cuestión, o tendría que hacer todo lo demás, pero yo creo que le sale mucho más práctico si usted coloca potencia B por I. 80 por 4, 320, 20 por 2, 40. Ese señor no tiene nada que hacer aquí. 10 por 5, la potencia B por I, entonces 2 por 10 son 20 y 2 por 10 son 20, y ahí tienen las potencias disipadas en cada una de ellas, y si usted suma esto, tiene 320 más 40 son 360, 380, 400, que sería la potencia disipada por el circuito en cuestión. Entonces ahí tienen las potencias disipadas, las corrientes, y tiene que acostumbrarse, ¿cierto?, a generar todo este tipo de ejercicios. Preguntas, dudas del segundo, del problema número 6. Yo más ratito le voy a subir esta guía completa, así que ahí usted la podrá ver con todos los detalles para que usted la vea. ¿Alguna duda, alguna consulta de este problema? Señor Don César Valladares. ¿Ah? No, Ya, profe, no. perfecto. Entonces hemos sacado harto provecho a la clase de hoy. Hemos hecho hartos problemitas. Vamos a hacer alguno más. Déjeme buscarlo, por favor. Pero aproveché estos problemas que están fresquitos, recién salidos del horno. Los pregunté la semana pasada, entonces vamos a ver qué sucede con esto. Eso tiene que ver con campo magnético, eso lo veremos el próximo semestre. Próximo semestre creo que me toca el día martes con ustedes, con mi curso. ¿Vieron los horarios, no? ¿Qué onda, profe? Que el horario que tengo estipulado para el próximo semestre... ¿Dónde están los horarios, profe? ¿Ah? ¿Dónde están los horarios? No, me lo dieron a mí, pues me lo pidieron. Ah, seguramente tú no lo conoces, pero parece que voy el día martes yo. Ya no va a ser la clase el día viernes. Yo creo mejor porque el día viernes a esta hora mi cuerpo ya lo sabe ya, entonces, Leche cultivada. claro. Profe, ¿sabe si el próximo semestre estaríamos presencial o seguiremos Ahí, online? Porque hay como una discusión. mira, yo tengo que ir a hacer clases a Santiago el día lunes. Y lo que me dijo este señor, ¿cierto? Que el jefe de carrera, que pareciera ser que va a ser, digamos, online, porque parece que están esperando la fase 4. Yo igual sabía eso, profe, que tenían que esperar la fase 4 por el aforo de la universidad y todo, y Claro, claro, claro. Yo creo que ninguna autoridad se va a arriesgar. Esto es mi apreciación personal, pues yo creo que ninguna autoridad se va a, digamos, a mandar a su gente a las salas de clase con todos los contagios que se están produciendo. Hay algunos países en Europa que están volviendo de vuelta. Van a volver a encerrarse otra vez porque los aumentos de la Delta están aumentando. Y yo creo que ninguna autoridad se va a atrever, ¿o cierto?, a asumir esa responsabilidad porque todo el mundo se tiene que trasladar, por ejemplo, en bus, si no tiene su locomoción propia, o en metro, como en el caso de Santiago. Entonces, tú vas a querer que tus alumnos se contagien. Yo creo que ninguna autoridad va a correr ese riesgo. Es mi apreciación. Pero bueno, en esto, O sea que en lo oficial seguimos el próximo semestre online. claro, hasta el momento, pues, a mí no me han dicho nada, pero eso puede cambiar porque también hay una presión que está generando, yo el otro día vi por ahí una presión que está generando el Ministerio de Educación sobre las universidades para que incorporen a sus alumnos a las clases, lo cual no me parece adecuado. Pero bueno, hay gente que toma las decisiones, hay otras personas que toman decisiones por uno,
y puede pasar cualquier cosa. Ya, déjame buscar algún otro problema que tengo por aquí. Electrodinámica, resolución. Oh, aquí hay harto parece. Ya, eso los vimos. Ya. Ese, ese también lo vimos. Déjame ver si está por ahí. Eso también lo hicimos. Mm, 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 mm. No, eso no. A ver si hay algo por acá. Oh, pensé que estaba por acá esta cosa. Eso decimos ya. Me salgo de aquí mejor. Electrodinámica no. No, no. Ah, qué lata. Ando buscando circuito eléctrico, pero estos problemas que estoy indicando acá ya los vimos ya, entonces por eso no los quiero volver a repetir, po. Y tengo que buscarlos. Física, electrodinámica, circuito magnético, campo eléctrico, electrodinámica. No, no encuentro, mucha que lata. No.
Onda, veamos aquí. No, ese no. Aquí están, ¿ves? Mire, ¿ves? Ya. Si tenía cosas hechas, dice que calcula cuál es la intensidad que medirá el amperímetro en el circuito de la figura, determina la corriente que pasa por cada una de las resistencias y sé cuál es la potencia principal de la resistencia de 4 ohms. ¿Cuántas resistencias tenemos ahí? Tenemos una de 4, una de 12 y otra de 12. Ambas, las de 4 y 12, están conectadas en paralelo. Obviamente hay un amperímetro, o recuerde que un amperímetro es un medidor, ¿cierto?, ideal. Su resistencia interna en lo ideal vale 0, y lo que marca, ¿cierto?, es el flujo de la corriente eléctrica. Es como el medidor de agua. Los medidores de agua, ¿cierto?, se hacen de tal manera que al menor movimiento marque el flujo o el caudal, ¿cierto? El caudal, ¿cierto?, lo marque en cuestión y esté sujeto a ese tipo de cosas. Y siempre se conecta en serie. Ya en el caso de los circuitos eléctricos, y tiene una resistencia de 12 ohms. Y la diferencia de potencial entre el punto A y B de 3 volts. Entonces lo primero que hacemos acá es la resistencia. Esto lo voy a agrandar un poquito. Permiso, don Esteban. Las resistencias están en paralelo. ¿Cuáles? La de 4 y la de 12. Entonces tienes 1 partido por R equivalente, un cuarto más un 12, sacas mínimo común denominador. Ahora, alguien no me ha preguntado, pero alguien podría colocar, en vez de hacer todo ese proceso, sacar mínimo común denominador, usted coloca 1 dividido en 4 igual, y aquí en vez de colocar un cuarto, coloca 0,25. Y después 12 dice 1 dividido en 12 igual 0,0833. Entonces le suma 0,0833 periódico más 0,25, tiene el resultado y despeja R equivalente. Pero yo lo que acostumbro a hacer, ¿cierto?, para que se aplique la norma, sacamos mínimo común denominador. 4 en 12 son 3, 3 por 1 son 3, 2 en 12 1, ¿cierto? 12 y te queda 1, entonces te queda 3 más 1 son 4, la R equivalente sería 4 doceavos, o sea que la R equivalente sería 12 partido por 4, 3. Es decir, estas dos colocas una de 3, que te queda en serie con la de 12. Entonces en serie te queda 3 y 12 son 15. Y por lo tanto el voltaje es igual a I por la R equivalente. El voltaje total entre los puntos A y B es de 3 volts. La corriente que se está incorporando llega aquí, se subdivide proporcionalmente a los valores, ¿cierto? Pasa por aquí y va para allá. Entonces esa corriente, ¿cuánto sería? 3 partido en 15, 0,20 amperes. Por lo tanto, el amperímetro, ¿cierto?, marca una corriente de 0,20 amperes. Y luego nos preguntan qué cosa. Calcula la resistencia, calcula cuál es la intensidad que medirá el amperímetro del circuito, determina la corriente que pasa por cada una de ellas. Entonces de la figura, el voltaje de la de 12 será I por R12, 0,20 por 12, 2,4 volts, y las resistencias de 4 y 12 están en paralelo, por lo tanto los voltajes son los mismos. Entonces la I de 4, el voltaje es B4, B12, 0,606, y cambian los valores de la resistencia porque están al mismo voltaje, 0,15, 0,5. Si tú sumas 0,15 más 0,05 te queda 0,20, que sería el valor. Entonces, por acá están pasando 0,5, por acá pasan 0,20, o al revés, por la de 12 pasan 0,05, por acá pasan 0,15, la suma de las dos te da 0,20 y por esa pasan 0,20. Entonces tienen las corrientes, y si tienen las corrientes puede calcular la potencia. La potencia es V por I, 0,6 por 0,15, 0,09 watts, o también la potencia al cuadrado por la resistencia, 0,15 al cuadrado por 4, 0,09.
o aquí puse la potencia B al cuadrado por R, 0,6 al cuadrado partido por 4, te queda 0,09. ¿Qué es lo que trato de demostrar? Que independiente de la ecuación que tú ocupes, B por I, P igual a I cuadrado R o P igual a B cuadrado R, te da el mismo resultado. ¿Ok? Eso es lo que traté de hacer en esa situación. Y aquí estaban los despaces, ¿eh? Continúa aquí, continúa acá, y te queda una de 15, 5, y después te puedes devolver en sentido contrario. ¿Preguntas, dudas de ese problema? Entonces, este problemita lo copiamos y lo pegamos aquí en... Aquí. Entonces, este sería el problema 7. Ya. Ahí estamos. Ya, en el problema este que aparece acá dice, calcula la intensidad de corriente que pasa por la resistencia A de la figura, B el voltaje y la potencia disipada en A. Entonces tenemos un circuito simple de 3 resistencias, 2 en paralelo y la equivalente en serie a ella. La resistencia de 3 y 6 están en paralelo, un tercio más un sexto te queda 3 sextos, o sea 6 partido por 3 te queda una de 2 y la otra está en serie, 2 más 2 son 4, por lo tanto la resistencia equivalente es de 4, el voltaje V igual a I por R, 20 es igual a I por 4, o sea que la corriente vale 5 amperes. Ahí está entonces la corriente que entrega la fuente, y a través de la resistencia de 2 el voltaje es 5 por 2 son 10 volts, por lo tanto ya tenemos 10 volts en la resistencia de 2 ohms, faltan 10 volts que se distribuyen en las resistencias de 3 y de 6. Por estar en paralelo los voltajes son los mismos, o sea que la corriente es la de 3, que corresponde a la, es voltaje partido por la resistencia R3, 10 partido por 3 que son 3,33, y la de 6, B partido por R son 10 sextos, 1,67. Y la potencia sería voltaje por intensidad 10 por 3,3 que te queda 33,3 igual. Y ahí está la continuación de los circuitos. Este es el primer circuito, el segundo y el tercero, y después yo me logro devolverme en sentido contrario. ¿Preguntas, dudas de este problema? Aló. No, profe. Ya, este sería el problema 8. Ahí está completito resuelto. Entonces a continuación colocamos el otro, que es el que nos falta. Dice: en el circuito de la figura, calcular la resistencia total, la intensidad que circula y las caídas de tensión producidas en cada resistencia y la potencia en cada una de ellas y en el circuito. Entonces aquí tenemos una de 3 ohm, una de 2 y una de 5. El voltaje está aquí, 120 volts. Las tres están conectadas en serie, ¿cierto? Entonces si tú sumas todo esto, te queda 3 más 5, son 10, 10 dividido en 2, ¿cierto? Te queda 12 dividido en 10, te queda 12 amperes, ¿no? Entonces te queda 12, 12, 12, ¿o no? Ahí están la intensidad de corriente que están pasando porque están las tres en serie, la corriente única, ¿no? ¿Sí? Y la resistencia son de 3, de 2 y 5. Entonces ahí voltaje igual a I por R. 12 por 3, 36. 12 por 2, 24. 12 por 5, 60. Resistencia total equivalente, las tres en serie, 10 ohm. Voltaje, ¿cierto? Voltaje total son 120 volts. 36 más 24 más 60. La corriente 2 amperes y las potencias son
B por I, 36 por 12 son 432, 24 por 12, 288 y 60 por 12, 720. La potencia total, 1440. Este es el problema 9. Dice acá, en el circuito de la figura, calcular la resistencia total y la resistencia X y el voltaje de 36 volts. Entonces está circulando una corriente de 2, 2, 2 en toda acá. Y la diferencia de voltaje son 36 volts. La resistencia 1 es de 10 ohm, la resistencia 2 es de 20 ohm y la resistencia 3 es X. Entonces la corriente que pasa por toda ella es de 2 amperes, ¿cierto? Porque están en serie, los voltajes son, la resistencia son 10, 2 y 6. A ver. Son 36 volts. Entonces 36 dividido voltaje igual a I por R. Tengo 10 más 20 son 30. Tengo 2 amperes, voltaje igual a I por R. 2 por 30 son 60. Y acá tengo entonces las intensidades de corriente que pasan por todas ellas. Los voltajes son de 20, porque 20 por 2 por 10 son 20. El voltaje aquí tengo 2 por 10, 2 por 20 son, 2 por 2 son 4, y tengo ahí, ¿cuánto voltaje? Tengo 24, ¿no? ¿Y cuánto era el total? 36. 20 más 4 son, 20 más 4 son 24, para completar 16 le faltan 12. Entonces voltaje de 12, entonces tengo voltaje igual a I por R, entonces ahí tengo el voltaje, tengo 12, dividido en 2 le queda 6, y ahí está la resistencia entonces. 6. ¿Está claro, no? ¿Aló? Profe, ¿Sí? Y después multiplica usted voltaje igual a I por R. 10 por 2 son 20, 2 por 2 son 4, 6 por 2 son 12. Entonces le faltaba la corriente porque aquí tiene 24 volts y para completar los 36 le faltaban una de 12 volts. Y como tiene la corriente 12 por 2, 12 dividido en 2 le queda 6. Por lo tanto, la resistencia total son 10 ohm, el voltaje total son 120 volts, la corriente 2 amperes, las potencias disipadas son 40, 20 por 2, 40, 4 por 2, 8, 12 por 2, 24. Y la potencia total son 72 watts. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar aquí a su hojita. Y esto corresponde al problema 10. Ahí estamos. Entonces, ¿qué nos falta? Hoy día hicimos hartas cosas, pero yo tenía cosas hechas de antes. Pero bueno, de eso se trata también de... Ahí la vamos a dejar en ese 2, el 3 completito, el 4. Ahí está. Entonces, ¿qué nos falta? Déjame guardar esto, archivo, antes que se me olvide.
Estas son clases. Hoy día estamos a 23/07/2021. Fit 00 raya B, ingeniería vespertina. Lo guardamos en Word. Va a demorar un poquito porque hay hartas cosas ahí. Y enseguida lo guardamos en PDF. Se está guardando esto. Ahí está su material entonces. Y nos falta ver, ¿no es cierto?, lo que son las leyes de Kirchhoff. La subida o las bajadas de potencial a través de un circuito deben ser igual a cero y la suma de las corrientes que entran o salen a un circuito debe ser igual a cero. Entonces esto no lo voy a bajar todavía. Vamos a ir a buscar algunos problemillas de ellos aquí, son un poquito más complicados. Estamos en el primer semestre de 2020. Entonces esto debería, 2021, así que debería ser segundo semestre de 2020. Déjame ver si tengo algo acá. Campo, electrodinámica, electrostática, programación, asignatura. Aquí debería haber algo. No, son los mismos. No. O primer semestre 2020. Esto es Santa María, Vespertino, Gauss, electrodinámica. A ver, veamos aquí la prueba número 3. Les quiero mostrar, ¿no es cierto?, la forma de trabajo. Si no, lo hacemos en la próxima clase porque ya estamos en la hora. Pero déjame buscar algo para mostrarles, ¿no es cierto?, qué es lo que pretendo hacer con esa situación. Vamos a ver si hay algo acá. No. Tiene que ser un poco antes.
Esto 2000, primer semestre 2019. Vespertino. Electrodinámica. No. Pruebas. Prueba número 2. Acá están los circuitos eléctricos. Entonces, en este tipo de problema, lo que vamos a hacer dos cosas interesantes. Vamos a usar la regla de Kramer para determinar las corrientes en un circuito. Entonces, lo que tú tienes aquí, tienes dos baterías, una de 12, una motobomba, mandando 12 litros de 12 metros cúbicos por segundo en ese sentido, y tienes una motobomba con 9 metros cúbicos por segundo hacia allá. Entonces, hay un flujo de agua I sub 1, ¿cierto? Y aquí hay un flujo de agua I sub 2 e I sub 3. Ahí tienes un nodo. Entonces, la suma de las corrientes, la corriente I1 es igual a I sub 2 más I sub 3, o la suma de las corrientes igual 0. Y luego analizamos el circuito por cerrado y vemos la subida o la bajada de potencial a través de un circuito. Ese es el sentido de recorrido, y con eso, ¿cierto?, igualamos a 0 y determinamos los valores de las corrientes en cuestión. Y tengo que buscar algunos ejercicios que tenga hecho de esa manera. ¿Les parece? Entonces, en la próxima clase vemos lo que son las leyes de Kirchhoff. Y se las voy a pedir por la regla de Kramer. ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces nos estaríamos viendo porque ya son las 21:18, usted tiene su recreo, yo me paso de largo y los vemos en la próxima clase y estaríamos terminando con las leyes de Kirchhoff y estaríamos listos para la prueba del día 6. ¿Les parece? Ok, profe. Ya, que estén muy bien, cuídense por favor, que tengan un buen fin de semana, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.